7 de la mañana, 36 minutos. Tenemos en línea y saludamos al senador Iván Cepeda, vocero además de la Comisión de Gobierno, que viajó a La Habana, Cuba, para tratar de empezar este camino con el ELN en busca de lo que el gobierno de Gustavo Petro ha llamado la paz total. Senador Iván Cepeda, bienvenido a RCN Mundo. Buen día. Sí, buen día. Me complace estar con ustedes. Inicialmente preguntarle cómo ven ustedes ese comunicado del ELN en las últimas horas, en la noche de ayer, la madrugada de hoy ya toma fuerza la declaración del Mando Político Militar Estratégico, así lo firman, el comunicado, del Frente de Guerra Oriental del ELN, que se atribuye el secuestro de estos soldados en Arauca. ¿No está en contravía con lo que ustedes están negociando o lo que intentan acercar con el ELN desde Cuba? Bueno, lo primero, rechazar, por supuesto, ese nuevo hecho. Todos los actos de violencia, acciones que atenten contra la integridad de las personas civiles o objeto de nuestro más firme rechazo. Ahora bien, senador, ese hecho es el resultado de lo que ha venido ocurriendo en el país luego de que suspendieran por 4 años esas operaciones. Lo que ha ocurrido en estos 4 años es que la violencia... Senador, es que le voy a pedir un favor, vamos a intentar retomar la llamada, vamos a volver a marcarle porque la señal está un poco defectuosa. No, o muévase un poquito, senador, que de pronto donde está ubicado la señal no está llegando como debería. Entonces ahí... No, vamos a repetir la llamada, senador, porque sí. es muy importante lo que nos está diciendo y es clave en este momento tener sus apreciaciones, sobre todo porque estuvo en esa comisión del gobierno en La Habana. Pues... Es que el comunicado, le quiero seguir, yo tengo el comunicado en la mano y yo sigo leyendo y buscando elementos que llaman poderosamente la atención a esta postura del ELN tras el secuestro de los soldados en Arauca. El segundo punto del comunicado, donde dicen ellos que los prisioneros están recibiendo el trato de acuerdo a las normas del derecho internacional humanitario y que serán liberados en los próximos días. Además, no son prisioneros, son secuestrados. Y luego dice... El tercer punto de ese comunicado dice: toda acción ofensiva de rescate colocará en riesgo la vida de los prisioneros y no será nuestra responsabilidad cualquier desenlace final. Senador Iván Cepeda, ¿nos escucha mejor? Intentemos saber cómo sale en este momento la llamada. Pues yo escucho perfectamente. Perfecto, nosotros también, mejoró muchísimo, muchas gracias. Lo seguimos escuchando. Usted estaba rechazando el comunicado del Frente de Guerra Oriental del ELN. Sí, efectivamente. Estaba diciendo que esas acciones nos merecen todo el repudio, pero también estaba señalando que es la situación a la que nos ha traído precisamente 4 años de interrupción de las conversaciones que se venían adelantando. Si se hubiera hecho una labor eficaz, probablemente estaríamos en otra situación, en otro escenario distinto con este conflicto que se ha extendido y se ha intensificado en muchas zonas del país. Ahora, senador Cepeda, luego de esos primeros acercamientos con la guerrilla del ELN, ¿usted considera que están dadas las condiciones para plantear ya, por lo menos de parte del gobierno, la realización, digamos, de un cronograma de cara a retomar esos diálogos con el ELN, como usted dice, suspendidos hace 4 años? ¿Están dadas ya las condiciones? ¿Percibió usted esa voluntad de iniciar la reanudación ya plenamente de esos diálogos? Sí, esa es la conclusión que sacamos en La Habana. El presidente Gustavo Petro había encargado al alto comisionado para la paz y a la delegación que estuvo en esa ciudad la verificación de esa voluntad de paz por parte de la guerrilla del ELN, y la delegación que está en La Habana de esa guerrilla pues hizo explícita esa voluntad. Ahora bien, eso implica reconocer entonces la legitimidad de esa interlocución y de esa delegación, y por lo tanto la posibilidad de, una vez se den pasos que hay que resolver o pasos que hay que dar para que quede clara la legalidad de todo este proceso, poder avanzar firmemente hacia los diálogos y hacia un acuerdo de paz.
Senador, varios de los expertos que hemos entrevistado en temas de acuerdos de paz, de negociaciones y algunos han manifestado que los fallidos procesos que se han dado con el ELN lo único que han logrado es fortalecer esta guerrilla. ¿Qué les dice a usted a aquellos que tienen ese temor, que mientras se da este proceso, pues el ELN se fortalezca aún más? No, lo que fortaleció al ELN es que no hubo proceso precisamente. Cuando se desarrolló ese diálogo en la época del segundo gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, se había logrado una agenda, se había logrado un alto al fuego por varios meses, cosa que no había ocurrido antes con el ELN, y se estaba en el camino de buscar la solución de ese aspecto del conflicto armado. Vino luego la ruptura de esos diálogos, 4 años en los cuales efectivamente lo que se impuso fue una dinámica de conflicto armado y lo que hemos visto es el crecimiento del ELN, no en condiciones de un diálogo de paz, sino en condiciones de desarrollar una política exclusivamente militar y de conflicto armado. Senador, mucho se habla de que el ELN tiene una estructura de mando que es horizontal, no sería vertical como lo tenía en su momento las FARC. Y esto haría o que dificulta aún más el tema de las negociaciones. ¿Hasta dónde lo que se habla en Cuba o lo que se pueda decir y que salga desde Cuba debe ser acatado, acá en Colombia? Nada de lo que hemos podido constatar muestra que el ELN no tenga un mando centralizado. Ningún hecho verificable muestra eso. Así que lo que nosotros hemos observado, tanto en la época en que hubo esos diálogos, en la época del gobierno Santos, como ahora, es que el ELN sí tiene una conducción política y militar. Senador, el otro tema que ha generado mucha controversia, bueno, no, los diálogos no es que generen controversia, este tema ha generado mucha controversia y aunque Luis Ernesto Vargas, el embajador designado ante la Organización de Estados Americanos, explicó por qué Colombia estuvo ausente en esta votación donde se rechazó la postura de Nicaragua contra la iglesia. ¿Ustedes qué dicen como parte de usted es senador de esa bancada de gobierno, qué dicen de lo que sucedió? Algunos que dicen que eso fue un error tremendo, que fue una omisión que no fue inocente. ¿Qué opina usted? ¿Qué dice usted ante esto que ha sido tan controversial? No, yo creo que el embajador designado ha dicho la verdad. Él no ha entrado a posesionarse, no tiene todavía las credenciales necesarias para ejercer su vocería ante la Organización de Estados Americanos, y eso coincidió con una sesión en la cual se ha tomado una decisión con relación a Nicaragua. Pero yo quiero recordar aquí, de una manera bastante clara, que el entonces candidato Gustavo Petro hizo una afirmación muy clara sobre la caracterización que él tiene del gobierno de Nicaragua. Creo que fue bastante explícito en su rechazo ante las actuaciones de ese gobierno. Así que no creo que pueda ponerse en duda esa posición. Pues le agradecemos, senador Iván Cepeda, vocero también de la Comisión del Gobierno que viajó a La Habana, Cuba, y que busca restablecer ese camino de diálogo con el ELN. Muchas gracias por este tiempo con los oyentes de RCN Mundo, senador. Buen día. Buenos días y gracias.